colocadas en la plataforma las calificaciones, han habido algunas reacciones. En principio quiero manifestarles de que hasta el día miércoles pude consolidar toda la información, tanto de quienes pusieron sus resultados en la plataforma, quienes me lo enviaron por correo, quienes lo pusieron en el WhatsApp. Pero siempre ocurrió que un grupo de muchachos y muchachas no pusieron o no lograron colocar en ninguno de los espacios su examen. Por lo tal, hay algunos que están ahí con 0 en su calificación. Entonces, ahí vemos que hay unos con 0, hay unos con bajo punteo y otros que los felicito porque su nivel de respuesta fue bastante bueno y hay varios que tienen 100. Felicitaciones para esto. Para poder lograr algo, combine con las otras secciones, con la otra sección de que el día lunes podamos platicar si ustedes tienen alguna solución, principalmente los que llegaron, los que no tienen calificación. Ya busqué y rebusqué, voy a hacer un tercer intento de rebuscar en las redes la presencia de sus exámenes, los que faltan. Si eso no ocurre, poder llegar a alguna solución, algún entendido con los que sacaron 0. Hay algunos que también están en 0, pero son de los que no están en el grupo, que no se presentaron ni al examen primero ni al examen. Los que están en 0, revisen sus propios correos para identificar a dónde lo enviaron y reenvíenlo a mi correo. Entonces así yo tendré la evidencia de que sí llegó ese examen. Por otro lado, sí. Buenos días. Disculpe, Buenos días, Valete. aproximadamente, sí. ¿Cuántos estudiantes son los que hacen falta? O si podría indicar, no sé si tiene ahí un pequeño listado de quiénes son. Permitime. No lo tengo ahorita, fíjate, porque lo tengo en el teléfono, pero ahorita lo tengo cargando. Entonces, ahorita no puedo enviarlo, pero me comprometo a enviarlo, a ponerlo en la plataforma después de que mi teléfono se cargue y poder enviarlo en el WhatsApp. Está bien, ingeniero, gracias. Para que ustedes lo vean y puedan identificarse. Quiero hacerle la siguiente observación. Al día siguiente, después del examen, como tenemos nosotros dentro de las instrucciones de resolver el examen en presencia de cada grupo, no observé ninguna actitud de ustedes de respuesta, como que dice, y si esa respuesta está mal, o si este problema ocurrió así, más de alguno nomás lo hizo. Pero hay muchos que sacaron bajo punteo por causa de situaciones que se dieron en el examen. Por ejemplo, de 3 preguntas que me acuerdo muy, muy exactamente, cuando hablo de la ley de la continuidad, se pusieron a analizar cosas que a saber de dónde las sacaron, porque nunca las expliqué, son novedosas para mí, que se pongan a hablar ahí de algunas cosas que no son. Y entonces las 2 primeras preguntas estaban malas, ¿verdad? ¿Qué es la ley? ¿Qué explica la ley de continuidad? Si se me dieron a explicar de que las partículas se juntaban en no sé dónde y que iban a no sé dónde y luego ponen abajo que la ecuación de la continuidad significaba eso, y eso no es así, porque si ustedes se pusieron a explicar una cosa aquí y ponen una ecuación abajo que no encaja con lo de arriba, las dos están malas, ¿verdad? Por muy buena que sea la de abajo, pero la explicación que dieron al principio no encaja con la ecuación de continuidad que ustedes pusieron. La ecuación de continuidad es la correcta, sí, pero la explicación que dieron anteriormente no encaja con esa ecuación. Entonces las dos respuestas están malas, porque si la primera, en la explicación, la trataron de adornar extremadamente sin decir nada, la ecuación tendría que tener la misma connotación, pero no, pusieron la verdadera
y la explicación mala. Entonces, por lo tanto, las dos son malas. La otra es también la ley de la conservación de la energía. Se pusieron a escribir la ley de la conservación de la masa, o de la materia. Cero también. Entonces, respuestas de esa naturaleza fueron las que se calificaron en cero. Por otro lado, por ejemplo, en la pregunta ¿qué es la altura, qué es la pérdida de carga por fricción? La explicación que dieron algunos fue es la diferencia entre la altura topográfica y la pérdida de carga. Esa es la ecuación, ese es el resultado del análisis hidrostático. Pero la explicación por qué hay pérdida, por qué se utiliza la altura de operación es otra. Luego en los problemas, algunos la altura de operación la dejaron en PSI y la trabajaron en PSI. Por lo tanto, se desvió todo el proceso. En el término de cálculo agronómico, ¿a quién se le ocurrió calcular y que le dio 30? Y luego calculan con 39. No se sabe cuál es el dato verdadero. Yo sí lo sé, y sé que así es, pero la secuencia no es la correcta. ¿Quién les dio copia de ese 30? ¿Sabe? Pero todos tienen 30. Dice, capacidad de retención de humedad. Todos los valores que pusieron dan 39, pero todos pusieron 30. O sea que el mensaje les llegó mal por parte de los compañeros que calcularon en un principio. Y luego calculan con 39. A ver qué pasó. Lo cierto es que alguien me preguntaba, ¿y cuánto de calificación nos va a poner por esto? Entonces, yo tengo una explicación bien sencillita. Si yo soy el dueño de un proyecto, yo quiero que ustedes me hagan un cálculo y les voy a pagar por eso, ¿sí? Entonces vengo y les doy la información. Por favor, calculen esto y les voy a pagar. Yo les voy a pagar un precio de 100 puntos. Ese va a ser el precio. Y ustedes me dan el cálculo ya hecho, malo. Vengo yo y conecto mi tubería y hago la cuestión y al final no me llega el agua. ¿Cuánto quieren que les dé de puntos? ¿Le pago completo? ¿Le pago una parte? Yo no les pago a ustedes por pedacitos que respondieron. Yo quiero que mi agua llegue con la presión que necesite. No sé si me entienden, pero yo tendría que pagar cero, ¿no? Lo que haría, lo mejor los meto presos porque me reventaron la tubería, porque el agua no llegó, el diseño está malo. Yo lo pagué, no, así no. Llamo a mi abogado y que los enjuicie y que los metan al bote por estafadores, ¿no? Eso sería, y a mí me ha ocurrido eso. Compré algo, un equipo, por ejemplo, de sonido, por decirlo así, y me garantizan tales especificaciones. Me traen el equipo, lo pruebo, no sirvió. Aquí sale el equipo, me lo cambian o me lo devuelven, o les traigo juicio. ¿Me entienden? El examen en sí no es que adivinen qué es lo que van a hacer y a ver cuánto me dan por esto. El examen debe de ser, voy a cobrar lo justo por lo que voy a hacer y voy a hacer lo correcto, para que si me van a pagar mis 100 puntos, va a ser porque yo hago lo correcto. Pero no, nos metemos a examen tratando de ver cuánto saco, no cuánto gano. Entonces, ¿cuánto quieren que les ponga por una chambonada? Alguien me pregunta, ¿y el procedimiento, profe? No, y no tengan pena, no se preocupen, porque de todos modos, cuando les digo esto, de que yo voy a pagar por el proyecto que me funcione, no por chambonadas. De todos modos, ahorita están ustedes aprendiendo y eso que les estoy explicando es parte del aprendizaje.
Cuando uno está ya en carácter profesional contratado, no le aceptan chambonadas. Ni te pagan y te corren del trabajo todavía, así de fácil, ¿verdad? Pero aquí, en ese momento, la situación todavía es permisible, tiene carácter misericordioso, pensando en que un error de teclazo hubo y el resultado no dio bien, que el compañero le dictó mal la respuesta y no la puso bien, no le atinó y puso lo que pudo. Cosas de esa naturaleza pueden darse, pero es la honestidad de usted la que está en competencia. Es decir, lo que ustedes estudien, lo que ustedes entiendan, y si algo no entiendo, yo miro que todos se esconden a través de su foto o se esconden a través de la pantalla oscura y nadie da la cara para hablar. A la única que he visto que da la cara así es a Rosario. Pero de ahí los de más me hablan no dan la cara. Se esconden detrás de eso por vergüenza, por preocupación. No tengan pena, muchachos. Estamos con responsabilidad tratando de trabajar y de que se comprenda y que aprendan. Porque no aprendemos para ganar un examen. Esos 3 años de trabajo aquí en la escuela nos da la base y el fundamento para nuestra responsabilidad ante la sociedad. Somos peritos agrónomos y sabemos lo que estamos haciendo. No lo vamos a inventar. Pero uno de los procesos de aprendizaje para tener esa oportunidad es que cuando se está explicando algo, poner atención, tomar nota, preguntar en la duda que tengo, no quedarme con y preguntarle al vecino, porque así como preguntaron al vecino, ¿quién fue el que se le ocurrió calcular un modelo que a la lógica nos da 39 y todos pusieron 30 y luego trabajan con 39 de abajo? Ni siquiera se pusieron a analizar cómo va la cosa y todavía reclaman. Pero de todos modos no hay problema, muchachos. Tenemos derecho a reclamar. Tenemos derecho a pedir, por ejemplo, en el caso de examen, de pedir revisión si creo que me calificaron mal. Si creo que me calificaron mal. Entonces, las propuestas que le tengo son estas. Para el lunes, tener ya verificado quiénes, si todavía algunos ingresaron a alguna de las redes, si por WhatsApp entraron y no vi yo dónde estaban, si ingresaron por sus exámenes por medio del correo o si está escondida en la plataforma. Voy a hacer la última verificación y para el lunes tengo la información. Por otro lado, aquellos que su idea está de querer pedir revisión del examen porque no saben cómo quedaron, entonces en ese momento yo puedo darle la revisión, pero bajo 2 consignas. La primera es que si les califiqué mal, que si la respuesta está buena, yo les voy a dar los puntos que harían falta. Ahora, todo lo contrario. Si la respuesta era mala y merecía un punteo más bajo y yo les di un punteo más alto, entonces se los descuento. Y entonces así estamos a mano. Yo responsablemente les pondré el punteo que no les puse porque me equivoqué, pero de igual manera les voy a quitar los puntos que les puse porque también me equivoqué. Entonces así se abre el espacio para que podamos hacer la revisión. O sea, aquel que esté íntegramente solvente de que lo que puso es lo correcto y yo le califiqué mal, no tengan pena, vengan conmigo, analizamos las respuestas y asignamos el punteo que realmente merece la respuesta que ustedes dieron. Entonces, esa va a ser la consigna para el próximo lunes. Quienes quieran revisión, estoy a la orden.
voy a revisar el tema de los que aparecen con cero porque su examen no aparece por ningún lado, voy a hacer un último intento de buscarlo, sino para llegar a algún acuerdo en el cual podamos estar seguros de que lo que ustedes creen que ocurrió haya ocurrido y poder encontrarle una solución al asunto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Y Sí, José. disculpe con una pregunta. Si en dado caso, digamos, yo creo que usé así bastantes decimales y por ende aproximé, y por lo que estaba viendo ahorita en mi examen, si no estoy mal, y no sé si es ese número, ese dato, ¿verdad? Pero creo que me salió 40. Ajá. ¿Está bien? No te entendí tu pregunta. De que si está bien, si puse 40, porque yo creo que fue por método de aproximación que usé. Normalmente en las aproximaciones no altera mucho la respuesta. Si en caso de que estás hablando de 240 en vez de 39, quizá no hay mucho problema en ese sentido, ¿verdad? Y si mantuviste esa posición a través de todo el desarrollo de tu examen, no hay problema, no hay problema. Pero si te salió 50, ahí sí hay problema porque el cálculo está malo, ¿verdad? Igual que los que pusieron 30 y después trabajaron con 39, o sea, a saber qué pasó, ¿verdad? A saber cómo les pasaron la respuesta. ¿Sí? ¿Quién habla? No, ok, gracias. Perfecto, pues entonces estamos ahí. ¿Sí? ¿Quién habla? Bueno. Sí, lo hice con el otro grupo, el del miércoles. Y les dije, háganme este problema, les puse. Calculen la capacidad de retención de humedad con estos valores. ¿Cuánto les dio? 39, profe. Perfecto, 39 es lo que da. ¿Por qué pusieron 30 entonces? Ese es el del examen, les digo. Nadie dijo nada. ¿Qué pudo haber ocurrido? ¿Qué creen ustedes? Tú, en este caso, que te estás proponiendo. Lo más sencillo que yo entiendo es de que alguien se los mandó. Le da 30, muchachos. Y ahí pasaron. Pero después les dio 39. Y lo dejaron así. A veces por la misma presión. Yo comparto una idea y esta es fundamental. El tipo de examen que se está haciendo en esta oportunidad a la distancia y a través de estos medios tiene la connotación que se llama examen a libro abierto. Tienen ustedes toda la oportunidad de informarse de cualquier lado. Tienen aquí otra computadora, tienen aquí internet, tienen por todos lados y pueden resolver su examen. No hay problema. Y yo acostumbro en las clases presenciales, cada práctica, hacer un examen corto, de 10, 15 preguntas, pero ahí mismo. Y tienen el derecho de sacar todo lo que quieran, chivos, acetatos, su computadora, su teléfono, todo sáquenlo, no tengan pena. Lo que no quiero es de que platiquen con el vecino. Ese tipo de examen nos propone que cuando nosotros estemos por resolver un problema, tengamos a la mano y sepamos dónde encontrar la información para darle respuesta al problema que se nos plantea. En cualquier momento, un proyecto de riego, imagínense un proyecto de riego a nivel nacional. Participa un ingeniero agrónomo, participa un ingeniero hidráulico, participa un ingeniero civil, participan peritos agrónomos, participan sociólogos y participan economistas. Este equipo integrado profesional da respuesta a un sistema de riego comunitario. Y todos deben encajar con lo mismo. Y todos se consultan entre sí para ver cómo va esto, cómo va lo otro, para que al final se plantea la resolución de un problema. Imagínense un sistema de riego de 7,000 hectáreas, en que participaron incluso profesionales de los Estados Unidos aquí en Guatemala, porque no sabíamos nada de riego. Y ellos vinieron y apoyaron. Y se logró. Desde ese punto de vista, cuando yo desarrollo un proyecto de riego
para cualquier empresa, que sea privada o para el gobierno. No me quedo solo, consulto algunas cosas que yo desconozco o no son aplicables en ese momento. Y entonces tengo un economista, mira, pues en la campaña ocurrió esto, ¿qué solución le damos? Mira, fíjate de que con el tema de suelos ocurrió esto y qué solución le puedo dar para aplicar el EVA. Entonces me apero de todo lo que tengo alrededor y resuelvo el problema. Estos exámenes que hemos hecho a distancia, esa connotación tienen. Pueden implementarse hasta de las respuestas del vecino. Y qué bueno, porque así sacaría los 100 que voy a cobrar por mi examen. Ahora me dice Rosario, ¿eh? ¿Cuánto me daría solo si el procedimiento está bueno? Desde el punto de vista pedagógico, yo doy el 50% del proceso. Solo el proceso. Si está bueno. Y el otro 50% es de resultados. En este caso, cometemos muchos errores porque estamos aprendiendo. Y entonces sé que todo eso va plagado de errores. Entonces, no voy a calificar por los errores, voy a calificar por las respuestas correctas. Entonces, los muchos errores que pudieron cometerse se van justificando en cuanto al proceso va adecuado. Y entonces, así es como sale la calificación. Para mí, 50% de proceso, 50% de resultados. Si el proceso está nítido, pero principiaron mal, todo el proceso va a ir bien, aunque el resultado vaya a ir mal. Pero utilizaron todo el procedimiento adecuado. El error fue, por decir algo, como el caso ¿verdad? Que la capacidad de retención de humedad en el primer cálculo les dio 30 y luego calcularon con 39. Todo el proceso va bien. Pues, tienen la mitad, ¿verdad? Pero la equivocación estuvo en el principio. El resultado no va a ser el adecuado. De igual manera, las preguntas, uno de los conceptos que tengo es tomar de las respuestas por lo menos 2 o 3 puntos básicos que puedan darme la idea de que ustedes también tienen la idea de lo que están respondiendo. Les voy a contar una anécdota bien interesante. Había una pregunta en un examen ahí en la escuela que decía, explique qué es la fuerza centrípeta. No sé si ustedes sepan eso. ¿Qué es la fuerza centrípeta? Bueno, la fuerza centrípeta no es más que la reacción que se da en un movimiento circular que detiene que los objetos que están girando alrededor no se salgan del giro. Entonces hay una fuerza que atrae al centro. Esa es la fuerza centrípeta y está dada por la inclinación o por la velocidad radial, etc. Pero el movimiento se concentra en el centro. Entonces el maestro preguntó, ¿qué es la fuerza centrípeta? Y el estudiante contestó, es como que si a alguno lo agarran de las patas y lo ponen a dar vueltas para que no salga volando. Desde el punto de vista técnico, la respuesta pudo haber estado mala, pero desde el punto de vista de la lógica, es decir, si el patojo está manejando el concepto, la fuerza centrípeta en ese momento la está ejerciendo la otra persona que agarró de los pies al muchacho y lo hizo dar vueltas, y ahí lo detiene. Esa es la fuerza centrípeta. Por lo tanto, la respuesta está buena. ¿Entienden? Entonces, el manejo de las respuestas, cualquier otro catedrático, cuando puso eso, le pudo haber dado risa y mala. Así de sencillo, pero no analizó que el concepto estaba correcto. Entonces, así es como yo califico. Evidencio de que ustedes pusieron 2 o 3 palabritas ahí que indican la idea
conceptual de lo que estoy preguntando y está bien la pregunta. No está mala. Mejor dicho, está bien la respuesta. No está mala la respuesta. Pero, claro, está mal expresada, ¿verdad? Imagínense, ¿qué es la fuerza centrípeta? Es como cuando a uno lo agarran de las patas para que no salga volando. Fácil, ¿verdad? Entonces, elementos de naturaleza se dieron a lo largo de las 10 preguntas, ¿verdad? Y por lo tanto, pues, en alguna medida, la calificación está en la misma medida de la respuesta. Y de igual forma, en términos de los ¿cómo se llama?, de los problemas. De que principian bien, terminan mal. Y eso, fíjese que, por ejemplo, la altura de operación yo se las di en PSI. La intención no es confundirlos, sino que la intención es de que ustedes analicen de que eso está en PSI y hay que convertirlos a metros carga de agua. Pero no, así la tiraron de una vez al cuadro y la respuesta la que dio, sin analizar. Aquí ocurrió algo, esto no está correcto. Hubo tiempo, hora y media para resolverlo, pero no hubo intencionalidad, así que se vaya. Tal vez el tiempo es muy corto, no lo sé, ¿verdad? Pero se pidió tiempo extra incluso por la tardanza en cuanto a la plataforma. Y hasta aquí, todavía estoy con la duda, porque ningún otro grupo se ha quejado, como en el caso del curso este. Falló en todo momento la plataforma. ¿Pero por qué con otros cursos? Sí, ¿verdad? Sí, yo ya puse la denuncia en la coordinación al respecto de todo el problema que hubo, porque en el primer examen no nos falló para nada, hasta ahorita en este examen. Entonces, y lamentablemente, pues la coordinación de SESENCA solo trabaja en la mañana y a las 12 se van todos. No sé si tengan responsabilidad de regresar en la tarde, pero normalmente no están regresando en la tarde, ¿verdad? Entonces nos dejaron en el puro aire. El ingeniero Roland estuvo apoyando ahí, viendo si enviaba nuevamente los exámenes, viendo cómo establecía un nuevo tiempo y un solo relajo. Pero ¿por qué solo a nosotros nos ocurrió? No ocurrió a otros grupos. Desde ese punto de vista, pues entonces yo sí tengo algo que reclamar a la coordinación en torno a esto. Incluso ya hablé con el coordinador y él me dijo que presentara un informe de lo que estaba ocurriendo. Y como hasta ahora estamos platicando al respecto, pueden haber otras cosas que estén saliendo a luz a causa de lo que ocurrió. De todos modos, la parte que a mí me compete es dar el espacio para que le encontremos solución a los que no aparece su examen y atender a aquellos que quieren que se les haga su revisión. Por mí no hay ningún problema. Entonces vamos a plantear para el lunes esa oportunidad de resolver el problema. Si no tienen alguna... Sí, Abimael. En el caso mío, yo tengo 0, ¿verdad? Pero, y usted me comentaba que no le aparecía mi examen, y yo se lo mandé por correo. Lo que podríamos hacer es de que yo le responda el correo que le envié, para que tenga evidencia usted que sí se lo envié ese día, y para que lo pueda calificar de una vez, ¿verdad? Sí, podría ser una solución para todos los que me mandaron por correo y no se... Lo único que sí, mejor haga un reenvío, porque yo así verifico la fecha y la hora en que ustedes intentaron enviarlo o lo enviaron. Muy bien. Es decir, no un nuevo correo, sino que un reenvío. Ajá, responderle el correo que le envié. Ajá. O reenvío, Sí. usted. Sí. Lo que me interesa a mí en ese sentido es de que aparezca la hora y la fecha en que se envió ese examen. Porque eso me garantiza, de cierta manera, de que sí hicieron lo que ustedes dicen que hicieron. ¿Estamos bien?
Sí, por mí, yo, como le digo, estoy con toda la buena intención de que se revisen esos exámenes. Yo felicito a aquellos que sacaron 100, no hubo ninguna queja y me di cuenta pues de que si lo copiaron todo, qué bonito, porque alguien les dio todas las respuestas y sacaron 100, ¿verdad? Si lo hicieron adecuadamente, pues qué bueno, ¿verdad? Pero confío yo en la honestidad de ustedes, ¿verdad? Pero también confío en que ustedes tengan su propia responsabilidad en lo que hicieron, en no reclamar algo del cual no hay ninguna responsabilidad aquí atrás de la pantalla. Bien, entonces, si gustan, continuamos con el tema que estamos tratando y dejamos esto para resolverlo el lunes, que sí tengo ya las 3 secciones continuas. Bien, entonces, en el tema en que andábamos es el tema de equipos de bombeo. Y en este caso estábamos llegando a definir lo que es la carga dinámica total. No sé si ya interpretaron a qué se refiere la carga dinámica total. Bien, entonces quiero hacerles una salvedad y es parte de la recomendación en este tema. Normalmente, así como nos introdujimos al tema del bombeo, les mencioné algunas discrepancias o algunos errores que normalmente se cometen desde el punto de vista de la expresión que tenemos. Entonces, normalmente uno habla de equipos de bombeo como ignorando un montón de cosas. El ejemplo más claro es esto. Dice uno, tengo una bomba y quiero ver qué caudal tiene. Bien, la primera expresión ya viene equivocada, como estábamos hablando de los exámenes, ¿no? Porque la bomba en sí es solamente un artefacto un artefacto que gira. Y solo la bomba no me dice nada. Debe de tener un acople a una fuente de movimiento que lo va a dar un motor. La bomba en sí la puedo acoplar a un motor estacionario, a un motor móvil o a un tractor para darle movimiento a la bomba en sí. Y si uno va a comprar una bomba, le pueden vender la bomba que uno quiera. Ahora, el problema está en que la bomba debe de cumplir cierto requerimiento para que nosotros podamos tener garantía de que esa bomba me va a cumplir con la carga dinámica total y con el caudal. Desde el punto de vista técnico, eso es lo que necesito que se cumpla. No es que me tenga sin cuidado otros elementos, como por ejemplo la potencia del equipo que voy a comprar. Porque puede ser de que yo tenga la capacidad, la habilidad y la competencia de calcular un equipo de bombeo y que yo requiera mi equipo con esa potencia, pero porque yo sé qué es lo que estoy pidiendo. Yo sé lo que me va a cumplir. Entonces, alguien me preguntaba, cuando pueda comprar un equipo de bombeo, ¿puedo pedirlo de acuerdo a los HP o caballos de fuerza que necesiten? Claro que se puede hacer siempre y cuando estemos garantizando de que el equipo vaya a cumplir mis requerimientos. Entonces, los requerimientos que yo demando es carga dinámica total y caudal. El caudal me lo va a dar el cálculo de nuestro diseño agronómico y nuestro diseño parcelar. El diseño parcelar, como le mencioné, lo vamos a ver en el próximo curso. Pero nosotros somos los responsables de determinar
cuál es el requerimiento de agua. Ese es el caudal. Y por otro lado, cuál va a ser el requerimiento de carga dinámica que yo voy a necesitar para superar todos los problemas que en el camino puedan sucederse. Entonces, la carga dinámica total, ¿no?, la necesito establecer y este es el modelo para calcular esa carga dinámica total. Entonces, la carga dinámica total es la sumatoria de todas las necesidades de energía que se van a consumir dentro del sistema de abastecimiento de agua, ya sea sistema de riego, ya sea sistema de agua potable, ya sea de abastecimiento ganadero, ya sea de carácter industrial, turístico, etc. Pero ya teniendo mis necesidades de carga dinámica y de caudal, ya estuvo. Entonces vamos a ver lo que es la carga dinámica total. Dice que la carga dinámica total es la suma de todas las cargas. Ahora, ¿cuáles son las cargas que están participando? Yo le digo, ¿cuáles son los elementos que conforman la carga dinámica total? Entonces, en primer lugar, es la altura de succión. ¿A qué se refiere la altura de succión? La succión no es más que el conjunto de tubería que parte del centro de la bomba y se introduce dentro de la fuente de donde voy a extraer el agua o de donde voy a succionar el agua. Esta tubería tiene un acople al sistema de bombeo, al equipo de bombeo, tiene una llave para mantener lo que le llaman el cebado de la bomba, tiene una pichacha o un filtro de pie que permite, que evita, mejor dicho, de que la basura que está dentro de la fuente de agua pueda entrar al sistema. Esa es la succión. Su función es extraer el agua de la fuente y meterlo al sistema. A eso se le llama altura de succión. Normalmente se identifica la altura de succión de la posición del centro de movimiento del equipo de bombeo al nivel del agua. Yo normalmente en términos gráficos, aquí tengo una gráfica, identifico la bomba como un triángulo y un círculo montado sobre ese triángulo. Es como un icono de lo que es un equipo de bombeo. Y le pongo un punto en el centro a ese círculo que identifica el centro de impulsión, porque por ahí entra el agua y por ahí mismo sale al sistema. Entonces, la altura de succión parte del centro de impulsión de la bomba a el espejo del agua. Cuando hablo del espejo del agua, hablo del nivel superficial del agua. Altura de succión. Ahora, otro componente de la carga dinámica total es la altura topográfica. La altura topográfica parte del centro de impulsión de la bomba hasta el punto más alto del terreno que yo deseo regar, o bien del edificio que yo quiero enviarle agua potable. Para eso pues tengo que hacer un levantamiento topográfico e identificar las diferentes cotas hasta llegar a la parte última del sistema. Y así identifico qué diferencia de altura hay desde donde está el centro de impulsión del equipo de bombeo hasta la parte más alta en donde voy a utilizar el agua. Luego viene la pérdida de carga por fricción. Esta pérdida de carga por fricción es la pérdida que se da durante el movimiento del agua a través de toda la tubería,
hasta llegar el agua hasta el punto más lejano del sistema. Pérdida de carga por fricción, la cual está dada por la rugosidad del material que va a estar construida, la tubería que voy a utilizar. Puede ser de PVC, de aluminio, de acero, de hierro fundido, de cemento, etc. De cualquier material que vaya a ser, tiene su coeficiente de fricción y puedo calcular cuál es la pérdida de carga. La otra pérdida de carga es lo que se llama pérdidas menores. Estas pérdidas menores se refieren a que en cada accesorio que yo coloque a lo largo de toda la línea va a generar una cantidad de pérdidas que son poco calculables, es decir, son muy complejas en su cálculo. Se pueden calcular, eso sí, no es problema para calcularlo. Es un poco complejo, pero se pueden calcular. Pero son tantos accesorios que se colocan a lo largo de una línea que resulta bastante minucioso el trabajo de ir calculando pieza por pieza o accesorio por accesorio. Entonces, lo más práctico es de que, de acuerdo a todos los estudios que se han hecho, de que las pérdidas de carga menores equivalen al 10% de la pérdida de carga por fricción de todo el sistema. Ya lo vamos a ver en el procedimiento de cálculo, cómo se identifica esto. Luego viene lo que es la altura de operación. La altura de operación no es más que la presión que requiere el gotero, el microaspersor o el aspersor para que pueda funcionar. Este valor de la altura de operación puede obtenerse en los catálogos de venta de los productos que necesitemos. Si nosotros necesitamos una manguera de riego de tantos goteros con tanto caudal, en el catálogo dice con cuánta presión funciona esa manguera de riego. Si compro aspersores, en el catálogo dice cuánto de presión necesita el funcionamiento de esos aspersores. Y así cada accesorio me va a obligar a tener una altura de operación. No tiene nada que ver la altura de operación con la altura topográfica, ni con la pérdida de carga por fricción, ni por la pérdida de carga menores. Es independiente. De que puede relacionarse para fines de diseño es otra cosa. Pero esta es independiente de las especificaciones técnicas que cumplen cada uno de estos artículos. Por otro lado, también aparecen las cargas de los implementos. Por ejemplo, si yo voy a utilizar un sistema de riego por goteo, necesito un equipo de filtrado. Y ese equipo de filtrado demanda cierta carga para operar. De igual manera, si yo voy a aplicar fertilizante juntamente con el riego, pues tengo que agregarle a mi carga dinámica total la energía que demanda este sistema de aplicación de fertilizante. En todo caso, las pérdidas, mejor dicho, las cargas totales convencionales son 7. Succión, topografía, fricción, menores, operación, filtrado y fertirriego. Si hay necesidad de otro accesorio o de otra pérdida que nosotros veamos necesaria, pues se la agregamos. De igual manera, si hay
elementos que no voy a utilizar. Por ejemplo, si voy a regar por aspersión, no necesito ni filtrado, ni necesito fertirriego. Entonces, el valor ahí dentro del cálculo es 0. De igual forma, si voy a llevar el agua sin presión a un lugar, no necesito altura de operación. Entonces, debo de tener en cuenta el análisis completo de todo esto para poder establecer cuál es mi verdadera carga dinámica total. Bien, entonces, expresado de esa manera, nosotros podemos, vamos a hacer aquí un recuento. Vamos a ver. Para ponerles un ejemplo. Bien, entonces voy a tratar de que hagamos ese ejemplo. No hay ninguna duda en este momento como para poder entrar de un ejemplo. Les pregunto. Ingeniero, Perfecto. Claro, Entonces, sí. disculpe, yo no Bueno, entendí lo último ajá. que usted dijo, que no tenía nada que ver la altura de operación. O sea, no, ni siquiera entendí qué, ¿no? Sí, vale, trato de entenderte. No entendiste qué era la altura de operación. O sea, para mí tiene que ver la altura topográfica ahí, pero usted dijo que no tenía relación. No tiene relación en ningún momento. Va a tenerla si yo relaciono la altura de operación con determinadas condiciones, principalmente en lo que son proyectos por gravedad, que utilizan la altura topográfica para poder operar el sistema, que puedo aprovechar parte de esa altura topográfica para operar mi sistema. Pero en este caso estamos con bombeo, en el cual cada parte de la carga dinámica total es independiente de la otra, a excepción de las pérdidas de carga, que sí dependen de la sumatoria. Pero la altura de operación se identifica en los catálogos de los accesorios que yo voy a utilizar. No sé si me entendés. Tengo un aspersor y tengo un catálogo. Este aspersor descarga, por decir algo, 5 galones por minuto y tiene un alcance en su giro de 11 metros. Pero para lograr ese caudal y ese alcance, necesito, por decir algo, 20 metros de presión, que no tiene nada que ver con la altura topográfica de mi diseño, sino que del fabricante. Este aspersor trabaja con 20 metros carga de agua, punto. Tengo que conseguirlos. Si los consigo con altura topográfica, qué bueno. Si no, tengo que usar bombeo y tengo que agregárselo a las necesidades. ¿Me doy a entender? Sí, ingeniero, gracias. Perfecto. Entonces, lo relacionamos en un momento dado como el problema pasado, ¿verdad? Que estamos tratando de identificar. ¿Alguna otra pregunta antes de que les plantee el problema? Bien, necesitamos calcular la carga dinámica total de este sistema. Se los voy a poner ahí, no me dio tiempo ponerlo en el WhatsApp para que lo tuvieran todos, pero se los voy a poner en la pantalla ahí para que ustedes lo vean. Y cópienlo, por favor.
Ahí lo tenemos. Por favor, copien. Sí, correcto, dale. 5. Sí. También la de filtrado, 5. La de operación, 30. Las cotas, la cota más alta, 1052. La cota intermedia al nivel del centro de impulsión, 1002. Y la cota a nivel del agua, 1000. Las pérdidas de carga por fricción, les voy a explicar, 20% de la sumatoria total de cargas. Y pérdidas menores, 10% de la pérdida de carga por fricción calculada. Eso se lo voy a explicar. Ahorita intento de que ustedes hagan el cálculo y en 5 minutos que ustedes hayan analizado, yo se los voy a resolver, pero hagan ustedes el intento. ¿Estamos? Tomémonos 5 minutos, pues ahí de refacción. De la exposición y quiero que podamos analizarlas y vamos a hablar de cada una de ellas en este momento que vamos a resolver el problema. Así vamos a entender a qué corresponde cada una de las, por eso cada uno de los componentes del proceso. Bien, entonces el primer componente es la altura topográfica. ¿A qué se refiere la altura topográfica? Pues sencillo, a la diferencia de altura que existe entre el centro de impulsión de la máquina o de la bomba a el punto más alto. Para este ejemplo tenemos que la cota 3 es la más alta y la cota 2 es la que corresponde al centro de impulsión del sistema. Entonces, la diferencia de altura es la que nos va a dar precisamente el valor de esa altura. Entonces tenemos 1052 contra 1002, la diferencia son 50 metros. 50 metros carga de agua. Bien, ya tenemos la altura topográfica. Ahora la altura de operación. Dijimos que la altura de operación es la que necesitamos para operar los goteros o los microaspersores o aspersores del sistema. Y esta, según el problema, tiene un valor de 30 metros carga de agua. Luego, la altura de succión. Hemos definido que la altura de succión es la diferencia de altura que hay entre el centro de impulsión de la máquina, o sea, de la bomba, al nivel del agua. En este caso, la diferencia de cotas. La primera, la cota del centro de impulsión es 1002 y la cota del nivel de agua, 1000. Por lo tanto, la diferencia son 2 metros carga de agua. Altura de filtrado. La altura de filtrado, ¿cómo la determinamos? Pues se determina de la siguiente manera. Si nosotros vamos a utilizar el método de riego, microaspersión o goteo, sabemos de que las salidas de los emisores, ya sea el gotero o el microaspersor, la salida es pequeñita. Y entonces, cualquier suciedad, impureza
o sólidos en suspensión que esté arrastrando el agua, nos van a taponear el sistema. Por lo tanto, tenemos que filtrarlo. Desde ese punto de vista, existen medidas establecidas del grado de filtrado que pueda tener un equipo. Entonces, el proveedor de filtros nos puede pedir la información de qué diámetro necesito filtrar el agua. Entonces, bajo esa condición, a ese diámetro se le llama mesh. Yo creo que ustedes ya han trabajado con este mesh cuando han hablado del Saran, cuando han hablado de filtros posiblemente en el laboratorio de suelos. Entonces saben ustedes que el mesh corresponde al diámetro de las partículas en suspensión que queremos filtrar. Entonces, cuando nos dan el equipo con ese nivel de filtrado, de una vez nos especifican cuánto de energía o de carga dinámica va a consumir. O sea, pues esto viene ya en el catálogo de venta del producto. Entonces, no depende de mí, sino que depende de los resultados de lo que yo quiera filtrar. En este caso yo le puse 5 metros pensando en que eso podría ser un valor adecuado. Ahora viene el tema del fertirriego. Es similar al filtrado, solo que en este caso lo que va a definir la pérdida de carga va a estar en función al caudal y a la forma que yo voy a aplicar el fertilizante. Y de acuerdo a eso, el vendedor me dará la especificación de cuál es el consumo de acuerdo al catálogo. Para este caso, yo me inventé 5 metros de carga de agua. Los consumos para esos sistemas son bajos, no son muy altos, pero que sí demanda poder incluirlos dentro del proceso. No sé si esas dos cosas nos quedan claras. Sí, Perfecto. Entonces pasamos a la pérdida de carga. La pérdida de carga la podemos establecer por medio del modelo de Hazen y Williams, ensayando diferentes diámetros y con los caudales que tenemos, establecer cuál sería la pérdida de carga que ocurriría en mi sistema. Pero cuando no hemos calculado todavía el diámetro de la tubería y necesitamos establecerlo, entonces podemos asumir una sugerencia técnica. Esta es sugerencia técnica. Y esa sugerencia nos dice de que la pérdida de carga por fricción a lo largo de la tubería de abastecimiento no debe de ser mayor al 20% de la suma de las cargas que se requieren. No más del 20% de la suma de las cargas que se necesitan. Bien, entonces en este caso, ¿cuál sería el problema? Que tenemos que determinar previo cuáles serían todas las cargas que yo necesito y sacarle el 20%. Entonces ya las tengo aquí, 50 metros de carga de agua por altura topográfica, 30 metros carga de agua por altura de operación, 2 metros carga de agua por succión, 5 metros carga de agua por filtrado y 5 metros carga de agua por fertirriego. La suma de estos nos da 50, 80, 82, 92 metros carga de agua. Ahora a eso le sacamos el 20%. Y el 20% de 92 metros carga de agua son 18.4 metros carga de agua. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, ¿ese 20% es de la sumatoria de lo que ya llevamos o del total de todo el sistema? No, de lo que ya llevamos. Ah, ya. Sí, porque eso hay que agregárselo, ¿eh? Ese 20% hay que agregárselo. Gracias.
Ahora, vamos con la pérdida. Entonces aquí teníamos 18.4, dijimos, ¿no? Y luego las pérdidas menores. Las pérdidas menores, como les mencioné, se refieren a obstáculos que a veces se dan a lo largo de la línea por causa de accesorios, llaves, codos, uniones, etcétera, que se pueden calcular una por una, pero son tantos accesorios que ponemos a lo largo de todo el sistema que no vale la pena perder el tiempo en estar haciéndolos. Estudios han determinado de que es suficiente considerar las pérdidas menores como el 10% de la pérdida de carga por fricción de todo el sistema. Ahora, ¿cuánto es la pérdida de carga por fricción del sistema? 18.4. El 10% de eso, 1.84 metros carga de agua. ¿Estamos de acuerdo? Ingeniero, Sí. Fíjese que, bueno, yo lo asimilé así como que el 92 que nos dio era el 70%. Entonces, ¿cuánto iba a ser el 100%? Y a ese 100% lo multipliqué por punto 20 y por punto 1 para que me diera la pérdida por carga por fricción y pérdidas menores. ¿Y cuánto te dio? El 100% me dio 131.43. Ajá. Entonces, yo desde ahí multipliqué el 20% y el 10%. No lo saqué desde el 92. Sí, pues no, ahí se te va muy alto la pérdida de carga, porque es solamente el 20% de la sumatoria de las anteriores. De esa manera que lo estás calculando, estás sobrevalorando esa pérdida. Gracias, ingeniero. Entonces es mejor sumar las pérdidas anteriores, sacarlas el 20%, y eso nos da exactamente el 20% de la sumatoria de cargas anteriores, ¿verdad? Y luego el 10%, que sería las pérdidas menores, que sería el 10% del 20%. Entonces, al final tenemos que son 112.24 metros carga de agua. Bien, entonces esto nos consolida prácticamente lo que es la carga dinámica total de todo el sistema. Ahora, ¿cuál es el uso que yo le voy a dar a esto? Pues de hecho, el dato es importantísimo para la adquisición de un equipo de bombeo. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de calcular un equipo de bombeo teniendo este modelo, podemos hacerlo. Claro que podemos hacerlo. Sin embargo, indistintamente del valor que nos pueda dar, nos vamos a topar con dos dificultades. La primera es de que las empresas proveedoras de equipos de bombeo no nos pueden proveer exactamente la potencia que vamos a necesitar. Es decir, no venden equipos a la carta. No voy a pedir lo que yo necesito, sino que lo que ellos dispongan. Por un lado. Por otro lado, solamente nos van a dar potencias aproximadas. Supónganse, vamos a hacer este cálculo para el caso de el proyecto que estamos ahorita analizando, que la carga dinámica total son 112.24 y el caudal son 10 litros por segundo. La potencia que necesitamos serían 112.24 por 10 dividido dentro de 76 por el valor de la eficiencia. Se recomienda a veces para el cálculo de esta potencia
que utilicemos como promedio el 60% de eficiencia, o sea, 0.6. Lo que nos da como resultado, vamos a ver, 112.24 multiplicado por 10, dividido entre 76 por 0.6. Y nos da que necesitamos un equipo de 24.61 caballos de fuerza. Entonces, si voy con esa medida de 24.61 caballos de fuerza, lo más seguro es que me diga el comerciante, el de la empresa, dice que solo tenemos de 20 y de 25 caballos. O tengo solamente de 20 y de 30 caballos. ¿Cuál quiere? ¿Cuál escogerían ustedes? Personalmente no escojo ninguno, porque hay un problema adicional. Ellos tienen en stock eso. Entonces, el problema adicional es lo que se llama eficiencia de funcionamiento del equipo. Y esa eficiencia de funcionamiento del equipo tiene por lo menos 3 elementos que modifican. El primer elemento que modifica la eficiencia es el fabricante. El fabricante produce sus equipos con determinada eficiencia. Y esa es la recomendación que tiene. El segundo problema es de que la eficiencia del equipo está dada para que funcione a nivel del mar. Cualquier movimiento que tenga el equipo, por ejemplo, traerlo aquí a la capital o llevarlo al altiplano, va a variar su eficiencia. Ya sea que varíe para abajo o varíe para arriba, no sabemos. Y luego, el otro problema es de que dentro de ese nivel de eficiencia está también combinadamente lo que se llama las revoluciones por minuto a las cuales va a operar el equipo. Entonces, existen rangos de operatividad del equipo de acuerdo a las revoluciones por minuto que se le asistan. El motor normalmente tiene un acelerador que puede incrementar las revoluciones o decrementarlas si lo deseo, pero estará en función al consumo eléctrico o al consumo de combustible y el desgaste del equipo. Vean todo lo que entra en función para un equipo de bombeo. Entonces yo no puedo inventarme la eficiencia. Y si le pongo 60, si le pongo 65, si le pongo 70 o le pongo 50, no sé. Entonces, para la persona que diseña, para estar más seguro de lo que va a hacer, es darle al proveedor la información de cuál es la carga dinámica total que necesita y el caudal que demanda. El caudal, pues ya lo sabemos de que lo tenemos calculado de acuerdo al diseño que vayamos a hacer, ya sea riego, ya sea agua potable, ya sea otro diseño. Pero nosotros ya establecimos nuestro caudal y ya determinamos nuestra carga dinámica total. Con esa información, yo puedo cotizar en diferentes empresas, las cuales me tendrán que enviar información sobre las especificaciones técnicas del equipo y lo que se llaman curvas de eficiencia para los equipos de acuerdo a determinados lugares. Entonces también debo de agregar a la carga dinámica total y el caudal el lugar en donde yo voy a operar mi sistema. Si lo compro aquí para la Escuela de Agricultura, estamos hablando de 1.456 metros sobre el nivel del mar. Si lo voy a comprar a nivel de la playa, estoy hablando de 0 metros sobre el nivel del mar. Pero si voy a San Marcos, estoy hablando de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y esa información debo de proporcionarla al proveedor para que evalúe qué es lo que me puede ofrecer. De hecho, no voy a obtener exactamente lo que yo necesito. Sin embargo, tengo la opción de que el proveedor me pueda mostrar y demostrar
la eficiencia del equipo de acuerdo a lo que se llaman las curvas de eficiencia de cada equipo. Cada proveedor produce sus propias curvas de eficiencia de acuerdo a los equipos que tiene. Entonces, una curva de eficiencia está elaborada por el fabricante en un cuadro cartesiano, en el cual el eje de las Y identifica la carga dinámica que necesito y el eje de las X el caudal que demando. Ya en qué unidades de medida están, ya depende del proveedor. ¿En qué unidad? Por ejemplo, esta curva de eficiencia está en metros de altura, la carga dinámica, y metros cúbicos por hora en términos de el caudal que necesito. Si ustedes se dan cuenta, aquí abajo también hay, esta por ejemplo, ha de ser alguna curva eléctrica de un equipo eléctrico, porque habla de kilovatios de potencia de consumo de energía. Y también aquí habla de consumo de energía y nos habla también de lo que se llama altura de succión neta. NPSH habla de altura de succión neta. Eso no lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver posteriormente, pero es cuando la bomba está más cercana al agua o está dentro del agua. Eso lo vamos a ver posteriormente. Pero estas curvas nos identifican la carga dinámica total, el caudal, el consumo y la succión, que está también relacionada con ese consumo. Pero también nos puede identificar como curvas más complejas, como estas, en el cual existe también el tema de las revoluciones por minuto a las cuales va a trabajar el equipo. Y entonces, en función a esos 4 elementos, nos va a especificar cuál es el equipo más adecuado para lo que yo necesito. Como una prueba, si ustedes quieren, como práctica, con el requerimiento que nosotros tuvimos aquí en el ejemplo anterior, en este ejemplo de esta gráfica, calculamos nuestra carga dinámica total y calculamos nuestro caudal. Hagan un ensayo ustedes desde su casa, llamando a alguna empresa que distribuya equipo. Ahí por internet pueden hacerlo. Un equipo que les cumpla con eso. Hagan el ensayo. ¿Sí? Y me cuentan. ¿Será que se los puedo dejar como tarea? ¿Para cuándo sería, Inge? Para el lunes. Es solamente de llamar a una empresa y qué le ofrecen para cumplir con esos requerimientos. Identifíquense como agricultores. Entonces tienen que darle la información de caudal, carga dinámica total, si quieren motor a combustión o si quieren motor de eléctrico, y a qué altitud sobre el nivel del mar se encuentran. Podemos ir a una ferretería. Y una ferretería no te va a dar ninguna especificación. Tendría que ser una venta de equipo de riego o equipos de agua, ¿no? Por eso es mejor por teléfono o por internet poder pedir esa información. Y se van a dar cuenta ustedes de la respuesta que hay. Y vamos a comentar esa situación el lunes. Bien, muchachos, estamos llegando entonces a la hora de concluir. Y quiero, si hay alguna pregunta que ustedes quieran aclarar, alguna duda al respecto,
Si no, cerramos aquí nuestro periodo para que ustedes puedan continuar con su programa de trabajo. ¿No hay ninguna pregunta? Yo les estaré enviando en el WhatsApp esta presentación para que la tengan ya disponible. De estos no necesitamos mayor cosa, solamente información que vamos a manejar y lo último que estaríamos viendo el lunes. Bien, entonces, si no hay preguntas, nos vemos el lunes por la mañana. Que tengan buen día, que Dios los bendiga. Ingeniero, se cuida.